Hola mis queridos meridianos, espero de todo corazón que te encuentres muy bien. Hoy me acompaña una mujer hermosa, súper inteligente, una mujer de la cual tengo el placer de conocerla desde hace un tiempo atrás y que tiene una conexión muy especial con nuestro planeta. Señoras y señores, con todos ustedes, Paola Elizondo. Pao, ¿cómo estás? Ay, Carlos, muy bien, muy contenta, muy agradecida. Finalmente se nos hizo este encuentro que ya los dos estábamos ahí como visualizándolo. Qué Sí. bonito que estoy aquí contigo, con tu comunidad y pues muy contenta de poder platicar de todo esto que amo, que es la tierra y la naturaleza, las plantas y todo lo que quieras que platiquemos el día de hoy. Gracias, gracias. Vamos a estar hablando de este tema tan interesante porque vemos que nuestro planeta está comenzando a darnos señales muy curiosas. Venimos de un terremoto 8.8 en Rusia que está activando básicamente todo lo que es el cinturón de fuego, una cosa tremenda. Podríamos estar esperando más, no solo movimientos telúricos, sino también la representación de un planeta que está gritando, que está diciéndonos el cambio ya está aquí. Ya casi viene la temporada de huracanes, por ejemplo. Ya Sí. estamos en agosto, ya viene la temporada fuerte de huracanes. Cosas muy extrañas se han estado dando. Pero primero que todo, Pau, Sí. para mi querida y respetable audiencia, ¿quién es Paola? Uy, esa pregunta. Empiezo hablando de un tema y ¡pum! Te meto otro, toma. Sí, sí, sí. Creo que a todos nos pasa, mira, a todos los que estamos en estos temas de hacer conciencia de nuestra propia existencia, de nuestro propio camino, constantemente nos estamos preguntando quiénes somos y creo que cada vez que llegamos a esta respuesta se queda en vacío, porque yo te Sí, diría que cada momento estoy reconociéndome como un ser humano distinto, ¿no? Como una persona conectada a diferentes estructuras, a diferentes planos, a diferentes conciencias, pero bueno, si te lo dijera desde la manera como más elemental, más humilde, sin que sea humilde como tal, porque ha sido un recorrido importante, ¿no? Este camino como Paola. Pues mira, yo de profesión soy administradora de empresas, tengo una empresa de entretenimiento infantil, amo a los niños y ujú, hace 14 años pues me sumí en esta noche oscura del alma, una de las tantas, porque todos tenemos varias en nuestros procesos, en estos caminos en la vida, y me sumí pues en una depresión en donde necesitaba yo encontrar respuestas a todas estas preguntas que estaban sucediendo en mi vida y a partir de ahí empecé a conectar con la naturaleza de una forma tan amorosa. Es como esta necesidad de decir, bueno, ¿cómo puedo encontrar estas respuestas? Y entonces empecé a sembrar una semillita con la intención de poder crear un espacio bonito dentro de mi casa y que cada vez que yo llegara, porque estaba yo muy deprimida, por lo menos pudiera ver bonito. ¿Y cuál va a ser la sorpresa? Que cuando empecé a hacer esta conexión con la naturaleza, empecé a encontrar esas respuestas, ¿no? En el silencio, en el escuchar el agua, en los insectos que llegaban y en darme cuenta cómo la naturaleza nos está reflejando todo el tiempo el cómo es nuestra vida dentro de esta estructura del planeta, ¿no? Dentro de esta estructura como humanos, en donde estamos constantemente renovándonos, cambiando. Hoy en la mañana lo pensaba y es como la línea ya la tenemos y es una línea perfecta. Entonces es permitirnos el estar renovando constantemente y evolucionando y creando constantemente. Entonces, en esta creación descubrí pues este amor tan grande por la herbolaria. Hoy me considero una persona dedicada pues a la parte ambiental, a la naturaleza, a las plantas. Tengo una comunidad muy grande que es la comunidad de Hoja Verde, en donde les explico cómo poder llevar todo esto a nuestras casas, a la urbe, el cómo poder trabajar con plantas medicinales. Y pues he estado ahora de los últimos años en contacto con personas que estamos relacionados con este despertar, con esta nueva tierra, ¿no? Con la separación de las tierras. Entonces, si lo pudiera resumir, pues te diría que soy voz de amor y de conexión por esta estructura planetaria y este lugar en donde estamos, que es maravilloso, que es pues nuestro planeta Tierra. Eso soy. qué lindo. Ves que es una respuesta hermosa. Y eso es lo que me gusta de ti, esa autenticidad, Ay, esa conexión tan linda que tienes contigo misma y cómo te fundes con lo hermoso que es esta Matrix, este planeta. Pero ahora bien, Pau, dime una cosa. Después de ese camino que me estás diciendo, ¿verdad? Esa noche oscura del alma, cuando entraste en esa conexión con nuestra madre tierra, ¿cómo llegaste tú a, digamos que, sobrepasar esa noche de manera en la que
este amor por nuestro planeta te sirvió como un sustento, como para hacerte más robusta y ahora sí despertar a la verdadera Pau. ¿Cómo fue ese proceso? Es que desperté no nada más a la verdadera Pau, desperté a la verdad dentro de mi verdad, ¿no? Porque cada uno Ujú, vivimos una experiencia individual, pero si lo quiero poner a nivel colectivo, esto fue hace 14 años. Entonces, de sí, 14 años para acá ha sido un cuestionarme. Yo creo que es algo que tenemos que hacer todos los seres humanos y sobre todo en este momento que estamos viviendo esta dualidad como tan evidente, ¿no? En donde ujú, a cualquier lugar a donde vayamos nos encontramos con el que piensa que el planeta se va a acabar, el calentamiento global, el bla, 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 y que todo es negativo. Ya vemos los que pensamos que existe otra línea de tiempo y una nueva tierra en donde todo lo que creamos es pues, todo lo creamos más bien, ¿no? Y que todo lo que creamos es de la manera en la que lo queremos experimentar. Entonces, en estos 14 años de cuestionarme una y otra vez y sobre todo algo que es muy importante y por lo cual lo llevo siempre al tema de la naturaleza es que es como si el planeta nos hubiera creado, vamos a decir, la primera estructura que llega al planeta es la estructura de la naturaleza, ¿no? Todas las plantas, los animales, pero sobre todo el medio de la naturaleza, el mundo de la naturaleza, de las plantas, para mí es muy evidente cuando tú te das cuenta que cada vez que tú siembras una semilla, esa semilla te va a hacer que produzcas muchísimas más semillas y que constantemente está haciendo este círculo virtuoso de vida y que no termina nunca, te das cuenta que tu propia existencia tampoco termina nunca, que esto es simplemente un paso que te va a llevar por un proceso evolutivo en donde tenemos que aprender para seguir, pero que estamos existiendo y coexistiendo todos todo el tiempo. Entonces, este camino de preguntarme y de observar, ¿no? ¿Hace cuánto, yo se los pregunto a ustedes, tu comunidad, y te lo pregunto a ti también, hace cuánto no nos sentamos, incluso los que están como tú en Costa Rica, que están rodeados de tanta naturaleza, no nos sentamos a observar cómo funciona la Tierra? Cuando tú la observas y te das cuenta de esta perfección y que es constante y que una vez que te encuentras a lo mejor en un asfalto, ¿no? Completamente sin un solo gramo de vida, ¿no? Que parecería que no hay nada, de repente te encuentras una planta que para mí es muy importante, ¿no? Que incluso la tengo aquí, que es el diente de león. De repente aparece el diente de león, que es una de las plantas más resilientes y más importantes en la naturaleza, de un espacio en donde no había nada de vida. Entonces, ¿qué te dice esto? Que estamos en un planeta que se está terminando o que estamos en un planeta que está en constante evolución. Cuando tú lo ves desde ahí y que además, bueno, en algún momento yo me puse ahí a indagar en inteligencia artificial y a preguntar qué porcentaje de toda la estructura que representan los humanos, ¿no? Todo lo que somos los humanos con todos nuestros cochecitos, avioncitos, fábricas, todo lo que es la parte humana con todo, ¿qué representa eso de la estructura planetaria? ¿Y sabes cuál fue la respuesta, Carlos? Fue el punto 0,0011 ceros 1%. Entonces, realmente, como humanidad, ¿cuál es el daño o cuál es el efecto que estamos teniendo con la Tierra? No es tanto hacia un nivel físico tangible de mover o tirar la basura o reforestar, ¿no? Es más hacia un nivel frecuencial, emocional, energético. Cuando tú tienes conciencia de la importancia de separar tus residuos, cuando tienes conciencia de la importancia de apoyar campañas de reforestación o de reforestar tú mismo, cuando tienes conciencia de trabajar con plantas medicinales en lugar de utilizar otro tipo de productos que no te ayudan, cuando tú tienes esa conciencia y la ejecutas, es ese respeto del que estabas hablando hace un momentito, no ese amor tan grande hacia esta estructura que hoy pues es nuestro hogar, el lugar de Paola, el lugar de Carlos, el hogar de todos nosotros, que si bien sabemos que podemos estar fractalizados en otros espacios, bueno, pues hoy estamos aquí, entonces, ¿qué planeta quiero vivir? El planeta que dentro de mi corazón es el que estoy estructurando, entendiendo que esto siempre va a estar evolucionando, no viviéndolo desde el miedo o desde que qué horror, ¿no? Todo está organizado tan perfectamente que nos permite el voltear a ver el otro lado para poder reaccionar hacia una parte positiva, ¿no? Si no existiera la basura, yo no hubiera puesto un centro de reciclaje junto con mis amigas de la comunidad en el lugar en donde vivo. Si no existiera la deforestación, no estaríamos haciendo campañas de reforestación. Si no existiera los miedos ambientales, no estaríamos uniéndonos, ¿no? Como un movimiento que creamos que se llama Juntos por el Planeta. Entonces, de una manera es como agradecer que existe esta evidencia de negatividad
o de oscuridad para podernos voltear hacia la luz y decir, ¿qué puedo hacer yo para poder frecuenciar y para poder vibrar de una manera diferente dentro de mí, dentro de mi familia, dentro de mi comunidad? Así es como lo veo. Está hermoso porque aquí se abre la percepción a comprender de que cada una de esas estructuras vegetales, ¿verdad? Tienen una misión específica. Mira qué curioso, ahora me acabo de acordar, ahora que estabas hablando del diente de león, me Sí. acordé también de alguien, de un amigo muy querido, que hace mucho tiempo no hablo con él, de España, y me dijo un secreto sobre las rosas. Él Uy, dijo que las rosas vinieron a este planeta por otra civilización y que se trajeron acá para subir la frecuencia de la humanidad. No existían del todo. Y fue hace más de miles de años que él supuestamente, bueno, él me lo dijo a modo de canalización sí, y la verdad es que me hizo mucho sentido porque él dice, bueno, de las rosas puede sacarse muchísimas cosas que aumentan o elevan la vibración. Está el agua de rosa, por ejemplo, que utilizándola de una manera intencionada te sube la vibración. Entonces yo, bueno, qué interesante, por ahí va el asunto también. Cada flor, cada hoja, todo tiene una razón de ser. Bueno, absolutamente. pues no nos vayamos muy largo. La mayoría de la medicina actual, por no decir toda la medicina actual, está basada, obviamente, en su base, en su principio, de plantas medicinales. De ahí es donde nace de todo eso y, obviamente, después se agregan químicos y todo lo demás para construir una pastilla, pero la base primordial siempre viene de la madre tierra. Sí. Fíjate qué loco lo que estás diciendo ahorita. Y mira, hasta se me puso la piel chinita porque llevamos, tú conoces a Gwen, ¿no? A Coach Gwen, Sí. Gwen Ábalos, Wendy Ábalos y a Kisha. Mañana vamos a tener un evento importante donde vamos a hablar de todos estos temas y llevamos días canalizando información acerca de las rosas. Entonces no es Mm, casualidad que tú estés diciendo exactamente lo mismo. Estamos conectados todos en la misma sintonía y eso ¿viste? es así, Carlos. O sea, la rosa todo tiene una frecuencia, todo, incluso existen aparatitos que nos ayudan a medir, ¿no? Wow. Y que nos ayudan a escuchar. Entonces, en este entendimiento que todo tiene una frecuencia, la rosa es la que tiene las frecuencias más elevadas. Y tú y yo sabemos que pues la frecuencia más elevada es el amor. Entonces, la rosa viene a ayudarnos a entender y experimentar el amor. De hecho, es una de las flores que se utiliza cuando hay un duelo muy profundo, cuando alguien tiene una pérdida, ya sea de un ser querido o de algún tema económico o de trabajo, o sea, cuando existe una pérdida profunda en el cuerpo, trabajar con las rosas, ya sea Ujú. con un baño, con un agua de rosas, en una infusión, ¿no? Que la rosa se tiene que infusionar, eso es importante para no perder sus componentes activos y sus aceites esenciales, ¿no? Que es la esencia de la planta, el alma de la planta, es entrar y decirle al corazón y decirle a todo el organismo, vuélvete a recalibrar, porque eso es lo que hacen las plantas. No es que tú tomes una planta e inmediatamente cures un padecimiento, tiene que haber una conciencia, ¿no? De decir, bueno, a ver, voy a empezar a trabajar con esta planta que tiene esta información para ayudarme a recordar que eso es lo que yo soy, que soy amor, que puedo vibrar en amor. Entonces, por eso la rosa es tan importante. Entonces, cuando tú trabajas con ellas, cuando tú las cosechas, cuando tú las haces un esqueje y lo cultivas, bueno, tienes que empezar desde ahí y yo trabajo mucho en esta farmacia viva, ¿no? Ayudarle a las personas a empezar a generar en nuestros espacios unas pequeñas farmacias en donde podamos tener rosas, donde podamos tener diferentes plantas medicinales, lavanda, romero, albahaca, y que esas plantas estén trabajadas desde esa intención, porque entonces lo que va a suceder es que vamos a tener todas las herramientas a nivel emocional, a nivel físico, a nivel padecimientos para poder trabajar con nuestra propia medicina, siempre y cuando vaya intencionado desde ese lugar. Entonces, qué importante lo que acabas de decir, porque pues definitivamente son plantas que necesitamos empezar a trabajar y más en este momento que el planeta, ¿no? Este temblor que acaba de suceder en Rusia, lo que está sucediendo en Palestina, no está habiendo mucha pérdida. Entonces, intencionar y mandarle al mundo de manera sutil o de manera energética la frecuencia de la rosa, pues me parece importantísimo y es una manera de, desde aquí, ¿no? Desde nuestro lugar, desde Costa Rica, desde México, es mandarle al mundo de forma exponencial, pues esto que queremos para esta nueva tierra a la que vamos todos. Es hermoso porque cada vez que tenemos esta conexión con nuestro planeta, es como obviamente tener una conexión con nosotros mismos.
¿verdad? O sea, básicamente, siento yo que una vez que tú entiendes, como me lo decías hace unos cuantos minutos atrás, si tan solo comprendiéramos lo perfecto, inteligente que es el proceso, ¿verdad? Así, De una semilla a la hora de crecer, el código genético que lleva en sí misma y lo sustentable que tiene que ser la tierra para darle vida a eso, y lo extrapolamos a lo que es nuestra propia existencia, que nosotros como semillas estelares estamos aquí también para crecer. Wow, es hermoso porque entendemos muchísimas cosas y nos alejamos de otros pensamientos que son un poco más, digamos que, eh, oscuros, que no nos dejan crecer. y te sales del sistema. Y te sales, trasciendes la dualidad. Ya no hay ni bueno, ni malo, ni bonito, ni feo. Simplemente eres. Bien lo acabas de decir. Las plantas lo que vienen es a enseñarnos cosas. Y aquí es donde quiero meterme en un tema un poquito escabroso para muchos, controversial para otros. Ayahuasca, el cannabis. Yo siempre lo he visto como plantas que te enseñan que tú puedes alcanzar ciertos niveles elevados de conciencia. ¿A qué quiero ir con esto? Que la línea es muy delgada entre la adicción y el propósito. ¿Me entiendes? Absolutamente. Te entiendo y lo vivo y lo conozco. Sí, Ok. absolutamente. Sí, Entonces la pregunta puntual sería, sí. ¿crees tú que entonces este tipo de plantas como la madre ayahuasca, como el cannabis y muchos otros alucinógenos potentes naturales, vienen a enseñarnos, sí, puedes hacerlo, pero no me utilices tanto, tú puedes hacerlo solito? ¿O se requiere como algún tipo de espacios en los que sí, esta vez sí voy a usarlo, tal vez dentro de un mes, tal vez dentro de 2 meses también? O sea, ¿cuál sería tu perspectiva en ese aspecto? Qué gran pregunta acabas de hacer y me parece más importantísimo que lo toquemos porque, a ver, yo he consumido todas estas plantas que estás mencionando, he trabajado con hongos, he trabajado con ayahuasca, he trabajado, evidentemente, yo siembro el cannabis para poder hacer ciertos productos medicinales. Ajá, Es importante entenderlo. Mira, yo he pasado por temporadas de mi vida en donde he consumido sobre todo el cannabis de una forma regular. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando tú te anclas a una frecuencia y solamente puedes moverte sobre esa frecuencia, ahí está el error, porque lo acabas de decir, todos tenemos la capacidad de poder llegar a sentir y a canalizar esa misma información, es decir, es como si fuera una estación de radio, ¿no? Todos podemos sintonizar esta estación de radio sin necesidad de tener la planta, porque todos tenemos la capacidad, así como esta planta tiene un universo inmenso, nosotros como estructura humana, pues tenemos un universo complejísimo e inmenso. Entonces, está bien poder utilizarla como un trabajo, es decir, el poder entrar a un trabajo de ayahuasca, el poder ver cómo funciona, ¿no? La ayahuasca lo que hace, no sé si te acuerdas de estos, yo lo hago como el Viewmaster, ¿no? De nuestra época, que era estas como peliculitas que íbamos como cambiando mientras íbamos moviendo el dedo. Bueno, eso es lo que hace la ayahuasca, es como que nos va presentando de una forma paulatina varias imágenes que nosotros necesitamos trabajar y manejar y verlo de una forma muy evidente. Cuando tú no estás preparado, cuando no llevas previamente un trabajo de conciencia, de alimentación, de desparasitación y entras a este tipo de trabajos con plantas medicinales, ¿qué es lo que va a suceder? Que esta película, en lugar de irse presentando de forma paulatina, se va a presentar de golpe, de madrazo, como decimos aquí. Entonces, muchas personas tienen crisis de muchos tipos, tanto físicas, ¿no? Vómitos, diarreas y demás, emocionales, psíquicas, y eso no es lo que queremos. Entonces, tiene que haber una conciencia y entender que no vamos a entrar a un trabajo de plantas medicinales para encontrar la verdad y solamente la verdad. Es un complemento que nos ayuda en nuestra evolución. Una vez que entendemos cómo vibra y la información que da la planta, por ejemplo, cuando yo he hecho trabajos de ayahuasca, siempre llevo un romero en la mano, porque el romero es una planta que nos ayuda a estar en el momento presente. Entonces, si se me empieza a presentar la película, yo con el romero vuelvo a aterrizarme y anclarme a mi momento presente y permito que se presente de una forma amorosa, ¿no? Entonces, una vez que yo hago este proceso y entiendo la información que me dio, la trabajo. ¿Qué pasa con el cannabis? El cannabis es más o menos similar, lo que pasa es que es más común, ahora lo podemos encontrar de muchas maneras y además está muy trabajada la semilla, muy trabajada la planta, lo cual no nos lleva a la experiencia genuina
de la Sí. planta, ¿no? Pero una vez que tú lo trabajas y entiendes que puedes llegar a esos mismos estados de conciencia, ya no la requieres. Y entonces Ujú. es como empezar a trabajar desde esa estación de radio Sí. en tus sueños, en tu momento presente, en la conciencia, en cuestionarte, en hacer un silencio, en meditar, en a lo mejor poner una música de elevada frecuencia, en sentarte en la montaña o en la naturaleza, en la playa, en hacer grounding, ¿no? El poner tus pies, tus plantas de los pies, tus palmas de las manos en la naturaleza y conectarte a esa misma estación sin necesidad de tener la planta. Porque entonces, ¿qué sucede? Nos volvemos dependientes de la planta y pensamos que solamente a través de ella podemos llegar a esos estados de conciencia, pero no es así. Una vez que lo entiendes, tú llegas a los mismos sin necesidad de tenerla. Entonces, básicamente ese sería como el consejo, está bien que la entendamos, está bien que sepamos cómo habla, pero no nada más esa, cómo habla la lavanda, cómo habla el romero, cómo habla la manzanilla, cómo nos habla la albahaca. Cada planta tiene una manera de comunicarse con nosotros. Cuando entendemos cómo nos habla, como yo estoy hablando contigo, como hablo con mis hijos, como hablo con mi pareja, es la manera en cómo podemos utilizar esa conversación para poder acceder a eso que nos ayuda para poder seguir en nuestro camino, en nuestra evolución, en nuestro trabajo. Entonces, esa es la manera en cómo lo podemos llevar. Pues estamos en sintonía, porque obviamente es exactamente la misma creencia que he tenido durante muchísimos años, de que así es como nos hablan las plantas, ¿verdad? De esa manera amorosa. A ver, dime, Pau, estamos en un momento un poquito crucial, ¿verdad? En Sí, este momento. Ya vamos a empezar a hablar de lo que se está desarrollando a nivel mundial. Como te digo, venimos de un terremoto muy fuerte, se está activando mucho el movimiento en todo lado, en todo el planeta, básicamente. ¿Qué has podido, digamos que canalizar? ¿Qué has podido averiguar sobre lo que está ocurriendo en este momento y qué podríamos estar esperando a futuro con nuestra casa? wow, mira, yo he sido muy cautelosa en la información que yo he recibido o la información que he sentido, porque cuando nosotros es como que cuando tú sientes, ves, ¿no? Y tiene que haber un acto como de muy genuino de amor y de poder entender que eso nos está pasando a todos, ¿no? La canalización no le corresponde a unos, nos corresponde a todos, todos estamos conectados de la misma manera. Y he sido muy cautelosa en la información de la que hablo, porque esto empieza en mi vida en el 2023 con una información que baja mi hijo mayor, en donde él hace pues este círculo, ¿no? Este símbolo de infinito que hoy entiendo que es esta separación de las dos tierras, ¿no? Esta tierra de tercera dimensión llena de condicionamientos, llena de estructuras, llena de trabas que no nos permiten ver, en donde no estamos sintiendo, simplemente estamos actuando de una forma completamente autómata, mecánica, ¿no? Y esta nueva vida, en donde esta nueva tierra, en donde estamos todos con una conciencia mucho más elevada y es el mundo al que queremos ir, el mundo que queremos manifestar. Entonces, eso me ha llevado, eso fue del 2023 hacia acá, a empezar a sentir y en este sentir ver. Y hace unos días en la montaña precisamente tuve esta información como muy clara. ¿Cómo lo puedo diferenciar? Y se los digo porque les puede servir. Es la mente, cuando la mente empieza a pensar y a imaginar, ¿no? Como cuando imaginamos de niños historias y cuentos, tiene un ritmo y tiene un tiempo y ese tiempo es más lento. Cuando la información llega desde una canalización es tan rápida y es tanta la información que no cabe duda, o vamos a decir, no lo estamos imaginando, porque la mente no lleva ese ritmo, la mente va mucho más lenta. Entonces, cuando empieza a bajar esa cantidad de información y empezamos a sentir y a ver tanto y a sentir tanto, es porque es una canalización. Entonces, Ujú. ¿qué fue lo que pasó hace unos días específicamente en la montaña? Como te digo, yo vivo la mitad de mi vida en la ciudad, la mitad en la montaña y estoy mucho tiempo en silencio, recorro caminos en muchos pensamientos. Y es la creación, Carlos. O sea, estamos creando todo el tiempo. Entonces, a mí se me presenta un escenario en oscuridad, ¿no? Vamos a plantearlo así, en donde es la oscuridad, pero no me refiero a una oscuridad desde el lado negativo, sino es en donde es el todo, pero es la nada, pero es la luz, pero es la oscuridad al mismo tiempo. Y estamos todos nuestros cuerpos, no Paola, no Carlos, estamos nosotros como cuerpos, como seres, vamos a decir, como espíritus, como entidades,
como caminando de una forma como muy autómata, ¿no? Como recorriendo, pero sabiendo exactamente hacia dónde nos movemos. En el momento que nos cruzamos como compañeros, como familia, es como que hay un reconocimiento de almas, pero estamos nosotros proyectando desde ese espacio la vida que estamos viviendo, vamos a decir, en esta línea de tiempo. Entonces, a mí se me presenta de esa manera, ¿no? En donde se me ejemplifica cómo el éter, que es un elemento que no se ha hablado y que se nos tiene de una manera oculto, ¿no? Y si quieres lo vamos allá a disimular un poquillo, es algo que está todo el tiempo en toda nuestra estructura, como si viviéramos dentro de una alberca acuosa con una textura que es la textura de la creación. Entonces, estamos proyectando todo el tiempo desde este lugar, desde esta glándula, desde este tercer ojo, como si fuera una pantalla con una tecnología impresionante hacia todo lo que estamos viviendo hacia enfrente. Y lo mismo, yo lo veía y veía, me hacían ver el pájaro y entonces me decían, el pájaro está haciendo lo mismo, pero la planta está haciendo lo mismo, pero la hormiga está haciendo lo mismo, pero el pino está haciendo lo mismo, el borrego, todo lo que yo tenía alrededor, todos estamos proyectando hacia adelante, ¿no? Sí. La creación absoluta. Estamos creando todo el tiempo. Lo que pasa es que no se nos enseñó esta capacidad y no se nos dijo esta capacidad tan grande que tenemos los seres humanos. Entonces, aquí es cuestionarnos qué queremos crear. ¿Qué queremos crear en el entendido y confiando que somos capaces y que tenemos toda la facultad de crear? ¿Qué mundo queremos crear? ¿Qué vida queremos crear? ¿Qué relaciones queremos crear? ¿Qué hijos? Entendiendo que además son seres individuales. ¿Qué planeta como comunidad que queremos crear? Entonces, cuando yo lo veo desde este lugar es, yo me sostengo como Paola en una creación constante, presente, porque no existe ni hacia atrás ni hacia adelante. Estamos todo el tiempo en creación presente y constante. ¿Qué quiero yo estar creando todo el tiempo? Porque a su vez todo lo que está a mi alrededor está creando. Pero entonces, ¿qué sucede cuando yo creo de una forma positiva, de una forma elevada, en conexión con la naturaleza, en conexión con las plantas, en conexión con mi cuerpo? Que yo me alineo a la creación de los mismos que están creando lo mismo que yo estoy creando. ¿Sí se entiende? Entonces, de esa manera es el mundo que vamos a experimentar y el mundo que vamos a manifestar sin importar lo que esté sucediendo detrás, porque eso siempre va a suceder. Ese es el ruido mental de esta estructura matrix, de esta estructura planetaria que constantemente nos va a hacer regresar a creer que esa es la forma de crear. Que alguien lo esté creando es como el ejemplo de la basura. Se requiere que se crea y que se esté creando para que tú puedas hacerte responsable de tu propia creación y digas, no, yo lo conozco, lo único que puedo hacer ante estas cuestiones negativas de la Tierra es mandarles luz y amor, pero yo sigo creando de forma individual lo que yo quiero experimentar para que a nivel colectivo demos ese salto cuántico hacia la Tierra exponencial, amorosa, creativa, ¿qué te puedo decir? Consciente, en amor con la naturaleza, a la que todos los que estamos en este despertar queremos manifestar y queremos llegar. Es muy bonito porque eso es lo que estamos viviendo justo ahora. Hay mucha división. Yo siento que ya se está dando una bifurcación, y ya lo he dicho ya en varios programas. Hay una bifurcación entre los seres que estamos buscando hacia adentro ese despertar y los otros que le están dando mucho auge a lo que está afuera. Y mira qué curioso, porque yo soy uno de los que habla mucho de lo que está pasando afuera. Y acaba de hacer un video hablando sobre lo del terremoto. Entonces, por eso te preguntaba eso y me encantó la respuesta, porque obviamente está dirigida a eso, a que cada uno de nosotros somos los que creamos esta realidad con esta proyección que bien decías, ¿verdad? Que nace de desde nuestro subconsciente, que está por ahí en la glándula pineal, y que este avatar, este cuerpo de acá, es simplemente el contenedor que experimenta esa realidad que nosotros vamos proyectando. Así es. Es Fíjate precioso que lo estás diciendo. En México, bueno, pues tú sabes que somos un país que tiene pues muchos movimientos, hablando ahorita específicamente también.
del temblor, ¿no? Cada 19, creo que es 19 de septiembre, si mal no recuerdo, porque bueno, Sí. no soy muy buena para las fechas, pero siempre tenemos un simulacro nacional en donde todo el mundo sale a prepararse por si llega el temblor. ¿Y qué ha pasado? Que los principales temblores y los más complicados que hemos tenido han sido justo en esa fecha. Entonces, no Sí. se les ocurre pensar que a nivel colectivo estamos proyectando que eso suceda. Entonces, si empezamos a escuchar este tipo de cosas, pues es qué estamos haciendo como humanidad, pero está bien saberlo, está bien informarnos, está bien Sí. hablar de esto. Es lo que te decía del ejemplo de la basura. Necesitamos entender que existe esto, verlo, para poder hacer conciencia y decir, bueno, ¿cómo lo quiero vivir? ¿De qué Ujú. manera? Porque esto va a seguir existiendo, es parte de esta estructura. Somos muchos y hay muchas agendas internas que están moviendo para bajarnos la frecuencia. Entonces, qué quiero experimentar y qué quiero crear. Y eso es a todos niveles, en todo momento. Por eso es, bueno, por eso te lo quise platicar, porque es parte también de lo que vamos a estar platicando próximamente Qué y pues lindo. entender que funciona y lo que hacen las plantas, en mi caso, y lo que hace la naturaleza es ese apapacho al corazón, ¿no? De decirte, Ujú. mira, yo te voy a dar una manzanilla para que calmes tu ansiedad y para que puedas ver el mundo desde la perspectiva correcta, ¿no? O te voy a permitir un camino en la montaña lleno de pinos para que Ujú. el veneno, ¿no? De los pinos te ayude de forma respiratoria a poderte calmar y poder ver la vida como esos niños que somos todos, que viven el mundo sin preocuparse, que realmente viven, que juegan, que experimentan y que lo hacen en momento presente. Los niños no se están preocupando en qué es lo que está pasando alrededor, ellos simplemente están jugando y experimentando la experiencia que es este planeta. Eso vinimos a experimentar, ¿no? A disfrutarlo, a vivirlo, a entenderlo, a sentirlo. Por eso ahora sí que nos anotamos en esa lista, ¿no? Enorme, interminable, para poder venir a experimentar. Entonces, vamos a hacerlo desde ese lugar. Yo creo que y uniéndonos con la naturaleza, por eso hago tanto énfasis en la tierra, porque pues nuestra Gaia, nuestra madre tierra, pues está ya en este proceso evolutivo y en este cambio, ¿no? De conciencia y frecuencial hacia una dimensión más elevada. Entonces, nos vamos a mover hacia esa línea de tiempo los que estemos en esta conciencia, ¿no? Y también parte de la información, nada más cambiando un poquito de tema, preguntaba yo del cuerpo, ¿no? Porque trabajo Ujú. mucho con el cuerpo, con la sintomatología del cuerpo. Decía, bueno, ¿y qué pasa con el cuerpo, con esta proyección y con esta manifestación del cuerpo? Y me decían, eso es lo más fácil. Fíjate qué loco, ¿no? Cuántas veces nuestro mismo cuerpo es esa cárcel que no nos permite entender que es lo más fácil de reestructurar, lo más fácil de sanar, lo más fácil de equilibrar. Entonces, trabajar en nuestro cuerpo es trabajar alineados con la naturaleza y con las plantas medicinales. Es hermoso porque obviamente nuestro cuerpo es lo más fácil porque nosotros vivimos aquí. Yo Exacto. siempre le digo a las personas, tú eres la única persona que va a estar contigo hasta el último día de tu vida. ¿Qué estás haciendo con esa persona? Es una Sí, pregunta muy profunda, porque de esa pregunta nace el ¿quién soy yo entonces? Y todavía va más profundo cuando tratas de contestar quién soy yo, ¿verdad? Toda la vida hemos pasado defendiendo una identidad ficticia, si bien podríamos decirlo. Yo no soy Carlos, yo soy alguien que pretende ser Carlos. Todos y cada uno de nosotros somos el universo representándose a sí mismo. así, Porque, bueno, si nos vamos a los antiguos escritos de Nag Hammadi, como el Apocalipsis de Adán, el universo decide autorreflejarse a sí mismo porque era lo único que existía. Entonces él dice, yo quiero sentir quién soy yo, quiero experisentirme. wow, ¿Y cómo uno puede experisentirse si es lo único que existe? La materia prima es uno mismo. así es. Todos y cada uno de nosotros somos nuestra propia materia prima para experimentar lo que queramos. Y claro, hay herraciertas, como las plantas, ¿verdad? Que están acá, pero siento que también esas herraciertas son nuestra propia creación, porque Absolutamente. nosotros decidimos venir aquí donde todo se nos da la sensación de que todo está separado, pero mentira del diablo, todo está junto. Pero se nos da esta sensación acá Sí. para que lo podamos utilizar. No sé qué piensas de eso. Sí, 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 así, tal cual lo estás diciendo. Es como que nada existe, todo existe
y todo es lo mismo. O sea, eso Sí, mismo que me explicaban en la montaña es como la misma experiencia que está viviendo el pájaro, la misma experiencia que estás viviendo tú, pero eso sí, si lo llevamos aquí a nuestra vida cotidiana, todos estamos viviendo la misma experiencia, todos hemos pasado por amor, desamor, ansiedad, estrés, zozobras, pérdidas, ganancias, o sea, todos venimos a experimentar lo mismo. Entonces, sí, cuando nos empezamos a ver, ¿no? Entre nosotros desde esa forma amorosa y empezamos a dejar de juzgar, yo hablo mucho de esto, ¿no? La experiencia del otro, entendiendo que cada experiencia es genuina y que cada uno viene a trabajar lo que le corresponde trabajar, pues es una manera de decir, bueno, dejo de verme en el otro, aunque es ese reflejo, pero empiezo a hacerme responsable de mis propias acciones. Y esa persona que llega a mi vida, como mi pareja, como mi suegra, como el jefe que es complicado para mí, bueno, pues viene a bajar como una especie de banco de datos. Yo lo veo como de una forma como muy evidente, ¿no? Como que me bajan ese banco de datos para poder anclar en mí la experiencia que me va a servir si lo hago con conciencia, ¿no? Con conciencia desde acá, desde el corazón, esa experiencia que tengo que vivir para poder seguir evolucionando. Pero si me paso la vida viendo lo que hace el otro, juzgando al otro, quejándome del otro, quejándome de mi vida, pues no me hago responsable y entonces sigo en esa línea, ¿no? En ese, más bien en ese círculo constante, ¿no? De quejas, de enfermedad, de falta de abundancia, de falta de prosperidad, y ahí me sigo, me sigo, me sigo. Entonces hagámonos responsables de nuestra propia existencia y entendamos que cada persona que llega, pues es ese banco de datos para seguir evolucionando y seguir experimentando y agradecerlo desde ahí y permitirnos ser como le permitimos al otro ser. Y eso lo digo mucho como mamá, ¿no? Que tengo dos hijos maravillosos que evidentemente están viviendo su camino y que yo funjo de ejemplo hasta cierto lugar, pero que ellos vienen a experimentar lo que a ellos les corresponde y yo desde este lugar amoroso, pues simplemente hacerlo hacia ellos en amor, no mandarles amor como lo mando al planeta, como lo mando a las personas que quiero, pero me hago responsable de mi propia experiencia como humano, de mi hacerse persona. responsable de esa experiencia. Siento que ahí es donde está el meollo del asunto, Sí, porque cada vez que a uno le dicen: "Es que tienes que hacerte responsable", ay, no, no quiero. sí, La palabra es muy fuerte, ¿ah? Es sí, como cuando yo que manejo mucho el tema de la creación de la realidad y la ley de la atracción y todo esto, sí, como cuando la gente le dice a uno: "Es que tienes que sacrificarte por lo que quieres, tienes que luchar por lo que quieres". Esas palabras ya inmediatamente prenden en tu subconsciente eso de: "Híjole, no, entonces mejor no". sí, Pero, ¿por qué no lo vemos desde el otro lado entonces? Vas a Siento yo que, obviamente estamos encadenados con esto, con la palabra. Entonces, yo diría que hacerse responsable, yo lo diría disfrutar más la vida, simplemente eso. así es. Y entender que, imagínense podernos sentar todos, ¿no? Hoy en la tarde con una infusión que les guste, poderse sentar, observar su casa, observar su jardín y decir, ¿qué quiero crear? ¿Cuál es la vida que quiero crear para mí? ¿Cuál es la vida que quiero crear como Carlos? ¿Cuál es la vida Claro. que quiero crear como Paola? Que eso va a ser un reflejo a nivel comunitario, a nivel humanidad. Entonces, sentémonos a crear apoyados, ¿no? Como dices tú, de todos estos elementos que nos da la naturaleza, en mi caso, pues evidentemente son las plantas medicinales, a poder conectar con eso y crear desde la absoluta confianza de que es así, porque no soy yo la que lo digo, somos todos las que lo estamos diciendo y todos los que lo estamos experimentando. Tú eres una persona muy metafísica, entonces cuando tú lo ves desde ese lugar y cuando lo entiendes, esta ley de atracción y que todo es y todo se crea y todo llega si hay una conciencia y si hay una reprogramación, bueno, pues eso es lo que va a suceder. Es así. Y si no, bueno, pues por lo menos experimentenlo, ¿no? Por lo menos dense la oportunidad de experimentarlo y ver qué Sí, pasa. Más de lo mismo, pues ya sabemos que no jala. Bueno, intentemos hacer otra cosa. exactamente. Hemos sido co-creadores de nuestra propia realidad durante toda nuestra vida. Así es. Entonces, ¿por qué no podemos hacer algo distinto, verdad? Es curioso cómo se nos programa, literalmente, se nos Sí, programa para estar en ciertas situaciones. Por eso, hace un tiempo atrás estuve hablando mucho sobre lo que es la resonancia mórfica y lo que es los campos morfogenéticos y cómo todos estamos de una manera u otra unidos a esa red latiz, como le decía el buen Jacobo Greenberg. Un saludo para Jacobo, que seguro nos está viendo. seguro. Y y también, bueno, la red de Indra, ¿verdad? Que es algo muy manejado en el hinduismo también. Sí.
intencionar las cosas. Algo que he aprendido mucho, muy bien en estos más de 10 años de camino de la ley de la atracción es intencionar. Cuando intencionamos algo como una bebida, una pastilla, algo que estemos consumiendo para nuestro bien, intencionarlo. Sí. Yo vi hace muchos años, antes de empezar con mi línea de productos, a Masaru Emoto y veía cómo Ujú. Masaru Emoto intencionaba cada una de sus, de las aguas, ¿no? De las Sí, gotas de agua con las que trabajaba y a partir de ahí yo empecé a hacer cada una de mis tinturas que tengo de mis productos intencionados con claridad, información, despertar de conciencia, salud, o sea, que llegue a la persona adecuada para su mayor bien, siempre intencionado sí. desde ese lugar. Pues lo mismo lo podemos hacer, ¿no? Hay una práctica que yo recomiendo muchísimo, Carlos, que es durante 21 días trabajar con una planta, es decir, 21 días yo voy a trabajar mañana, tarde y noche, o por lo menos mañana y noche con una sola planta, manzanilla, lavanda, albahaca, menta, hierbabuena, todas estas que son sutiles, ¿no? Y entonces, durante todos esos 21 días voy a hacer conciencia de qué está pasando con mi cuerpo, qué está pasando con la información que estoy bajando, qué va a pasar con los sueños, con mis sentires, o sea, todo y lo voy llevando en un diario y entonces es esta comunicación que yo voy a generar con esta planta que cuando yo necesite, ¿no? Esta, tú le llamas, ahorita se me fue el nombre que no es herramienta, pero este elemento, ¿no? Yo me voy a poder conectar con este elemento que me va a llevar hacia esa información. Entonces empezar a trabajar de esa manera con las plantas medicinales es una forma muy amorosa de empezar a hacer conciencia y empezar a trabajar realmente en nuestro interior. Entonces yo se los recomiendo muchísimo y lo que acabas de decir, intencionar, ¿no? Intencionar cada día esta infusión de diente de león, cada acción, porque entonces, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a ir dando cuenta que esto que se va proyectando es como que se va abriendo y entonces Ujú. el señor del trámite bancario te lo va a solucionar, te va a llegar el crédito, te va a llegar el dinerito, te va a llegar el trabajito, te va a llegar el amor, todo te va a llegar porque lo estás Sí. viviendo desde ese lugar. Exactamente, así de poderosa es nuestra mente. No ¿Cómo es le que le llamas? estén ¿Qué llamas herramientas? ¿Cómo le llamas? herraciertas. Herraciertas. Gran Ujú, sí, palabra. es que esa mienta al final no me gusta. Entonces, Sí, prefiero decirle herracierta. herracierta. Entonces o también yo nunca digo, esto fue unas palabras que aprendí de una amiga muy querida. Yo nunca digo experimentar, yo digo experisentir. Entonces, que suena como más profundo. Yo expericiento la vida, porque Sí, para eso fue lo que vinimos. Y es importante tener en cuestión esto de intencionar. De hecho, una de las técnicas de manifestación también, de las cuales he enseñado montones en este canal, es agarrar una hojita, tal vez como esta, ¿verdad? Una hojita pequeñita, le escribes algo, ¿verdad? Algún deseo de algo, y lo pones dentro de una planta, lo entierras ahí, y esa planta la estás cuidando. sí, Mira, porque es como encadenarse, no quiero decir encadenarse, es como unirse a un ser vivo que tiene un deseo tuyo ahí adentro. sí, Y esa hoja obviamente con el tiempo va a servir hasta de abono para la propia planta. sí. Y hablando de eso, abrí el camino. De hecho, me estoy acordando de los 12 códigos Keros, de los cuales tengo 2 videos, de los 10, pero los 10 códigos Keros, donde hablo de cada uno de esos códigos. Y un código Kero se llama Kausai, y el Kausai es súper interesante, es muy bonito. Es agarrar una hoja de un árbol, ya sea que esté caída o la arrancas con su permiso, la intencionas y dices yo, o sea, te tienes que reconocer a ti primero. Mira qué bonito. Tú dices, yo, Carlos, en este momento salgo para, y dices la intención que tengas. Voy a buscar trabajo, quiero encontrar a alguien que me ayude en tal cosa, no sé, whatever. Wow, Rompes la hoja y dices, ábreme camino, madre, y la tiras. me encanta. Y vas. Es hermoso los códigos Keros. Los Keros son un grupo el cual pudo escapar de lo que fue la colonización española allá en Perú, y ellos viven, todavía existen, quedan muy poquitos, viven como a 4000 metros de altura allá en Perú. O sea, son unos genios, definitivamente.
Feliz de la vida. Los libros de Anastasia decía que si nosotros ponemos una semilla acá abajo sublingual, intencionábamos esa semilla para nuestra salud, nuestro mayor bien, esa semilla iba a tener, esa planta iba a ser esa planta que nos iba a ayudar para que toda nuestra vida tuviéramos alimento, salud, medicina, todo lo que nosotros necesitemos. Entonces, bueno, pues es así, Qué es lindo, así. qué Sí. lindo, qué bello, Pau. Pau, para ir aterrizando, bueno, tenemos el evento de mañana, ¿verdad? Sí, sí. Preciosísimo ese evento. Voy a estar dejando toda tu información aquí abajo, ¿verdad? Obviamente para que la gente te contacte tanto por Instagram y cualquier otra información que tengas. Tienes página web, ¿verdad? Bueno, tienda en línea, en realidad página web no como tal, pero me encuentran Ok, en todas las redes sociales como Javier de Paola. ok, Soy yo la que contesto, aunque parezca que no, pero siempre contesto todos los mensajes, me doy el tiempo, porque lo que hablamos hace ratito, qué importante es poder tocar esos corazones de una forma profunda. Entonces es mejor el podernos tocar, el poderlos escuchar y poderlos ayudar. Entonces siempre que me pregunten voy a estar para ayudarlos. Tengo talleres ya pregrabados de todo lo que se les ocurra, de tinturas, pomadas, herbolaria, de cómo hacer un huerto en casa, y pues mm, constantemente estoy dando información, todo esto en mis redes sociales, y pues ahora pues muy conectada con este despertar de conciencia y siendo voz, ¿no? Por la tierra, y por de verdad decirles, siéntense a ver un atardecer, siéntense a ver las estrellas, siéntense a ver el sol, cárguense de la naturaleza, y a partir de ahí empiezan a conectar y a manifestar pues esa vida que quieren experimentar. así es. Pau, muchísimas gracias de todo corazón por haberme regalado este ratito. Y Carlos, con todo cariño, y gracias a todos los que se conectaron, que nos escuchan y que van a compartir esta información que es tan valiosa para todos. Así Gracias, es. gracias por invitarme.